Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Hola Daniel, gracias. Bueno, yo tengo dos historias. Las dos son del mismo barrio en San Francisco, Ciudad Bolívar, en Bogotá. ¿Qué pasó? Yo nací y crecí ahí como hasta los 18. Cuando yo era pequeña, como en el 96, 97, me acuerdo, yo era muy pequeña, tenía unos 6 años. Eh, Hubieron como ovnis. Ahí yo vivía en las canteras, en la pura loma. Entonces, habían como ovnis. Y yo me acuerdo que había tanta bulla que yo me desperté y los vi. Mi tío salió es que con la escopeta a matar los ovnis. Y botaban, eran como tres, y botaban como unas bolas de fuego al pasto, a la montaña. Yo, bueno, pues así pasó. Al día siguiente nos levantamos y fuimos con mis hermanos y primos y la gente del barrio chismosa a mirar y sí habían bolas de fuego, así como quemado el pasto. Ya después que crecí, siempre se me quedó como esa historia en la cabeza, pero yo le pregunté a mi mamá si era real, o sea, si había pasado de verdad, porque yo pensé que de pronto me lo había soñado o algo porque yo era muy pequeña. Y mi mamá me dice que sí, que oye, ella no estaba, trabajaba de noche, pero que cuando ella llegó, digamos, el barrio era como familiar, o sea, había tíos, primos, abuelos, como en la misma cuadra, y que le habían contado que había pasado eso. Entonces, sí fue real. Y la segunda es con un primo mío que él se también ahí en el mismo barrio. Se suicidó como unos 8 años. Él se pegó un tiro así. Era una casa de 2 pisos y construyeron el tercero para nosotros también. Pero en el segundo piso siempre se sentía esa mala energía. Pues uno pensaba que era uno solo el que sentía esa energía, como eso de que usted siente que están atrás suyo y como que usted corre o como que camina rápido porque siente esa cosita que hay alguien detrás o lo van a coger. Así, hace poquito también mi papá y mi mamá decían lo mismo, que ellos sentían lo mismo, pero no decían nada, pues como por no asustarnos a nosotros. Entonces se sentía una mala energía en el segundo piso, pero en el tercer piso no. En el tercer piso era diferente, por lo que era nuevo, me imagino. Entonces, yo me acuerdo que cuando tenía como unos 15 años, yo molestaba mucho con eso. Entonces, yo dormía en el cuarto donde él. Entonces, yo me acostaba y yo era, hasta mañana, José, que duerma José. Y cosas así, jugando con eso. O llegaban amigas y yo acá se mató mi primo. Y no sé qué, y las hacía hasta llorar del miedo. Hasta que un día yo estaba durmiendo y sentí que alguien se sentó en la cama y se hundió el colchón, o sea, como si se hubieran sentado y se acostó al lado mío. Ahí ya yo comencé a sentir miedo y ya no molestaba tanto a José. Ya después iban pasando así como los días y se sentía más y se sentía más y se sentía más la presencia. O bueno, lo que hubiera ahí. Después, en el tercer piso, eran esas escaleras antiguas que es uno baja cuadro grande, otro cuadro grande y después escaleras. Cuando eran 2 cuadros seguidos que dividían así el segundo piso y el tercero. Cuando una vez yo iba bajando las escaleras y la puerta era como de rodachines que se cerraba para un lado, de metal. Y la puerta comenzó a temblar así, a vibrar, a vibrar, a vibrar, se escuchaba. Y yo me subía un escalón y dejaba de vibrar. Y yo no, yo ya no quería bajar al baño y el baño era al lado de ese cuarto.
Y temblaba y temblaba y temblaba la puerta hasta que se rompía, siempre se rompía el vidrio que rompieron para abrir cuando él se pegó el disparo. O sea, siempre, siempre ese vidrio nunca está. Si yo voy a esa casa, le aseguro que ese vidrio está roto, porque siempre se rompe o toca romperlo por alguna cuestión, ese vidrio siempre está roto. Y entonces, bueno, yo me acuerdo que yo dije, no, yo no voy a bajar sola, y tenía a mi sobrinito como de 1 año, y lo cogí y me fui por el baño con mi sobrinito. Y cuando yo iba bajando, iba pasando así por el cuarto, vi a José, a mi primo. Yo lo vi ahí en el cuarto por el vidrio que se rompió. No, yo me subí corriendo al 3er piso, le dije a mi mamá, cuando bajaron ya no había nada. Entonces, esas son las 2 historias que yo tenía así de cuando era pequeña. Buenas noches. Bienvenido, amigo. ¿Cuál es su historia? Daniel, mira, tengo una historia que me pasó este fin de semana. ¿Qué pasó este fin de semana? Acá en Medellín es pues muy común uno irse a darle la vuelta a Oriente. Entonces la vuelta a Oriente uno pasa por varios pueblos. Sí. Bueno, entonces estaba yo con la esposa mía y ya veníamos para acá, y ya habíamos tomado, pues, nos habíamos tomado por ahí 3 o 4 cervezas. Estábamos bajando ya para llegar, para entrar por Envigado, y vimos 2 caballos muy bonitos, pero muy flacos. De color café los 2 caballos con manchas blancas. Sí. Bajamos, entonces para entrar a Envigado hay un peaje, pero ese peaje después de las 10 de la noche no lo cobran. Entonces entramos por ahí y bajamos, y más abajo del peaje fue que vemos los caballos, y la mujer me dijo a mí, no, mira esos caballos tan bonitos pero tan flacos. Yo le dije a la mujer, cierto, no tener nosotros una camioneta para montarlos. Pues yo queriendo molestar con la mujer, y la mujer me dijo, no amor, eso no se puede, esos caballos tienen una marca, y esa marca la encuentran y la diferencian donde sea. Bueno, ya seguimos el camino de hablar y de hablar y de hablar. Y lo extraño, Daniel, fue que nosotros volvimos a salir al peaje. Si usted me pregunta cómo, no sé, es como si nos hubiéramos de vuelta. Amor, mira, ¿por dónde nos metimos? Le dije yo a la mujer, ¿por dónde nos metimos? Salimos otra vez al peaje. Que no, ya estás borracho, me dice la mujer, y yo, no, pues no, 3 cervezas. Cuando bajamos otra vez a devolvernos, vimos un señor ya con los 2 caballos en la mano. Un señor alto, pues no muy alto, pero sí alto, yo le pongo por ahí un 87, 1,90 de estatura, con gafas, muy blanco y calvo. Y entonces le pregunto yo, entonces nosotros paramos y le dijimos, no, sí. Entonces yo le dije, ya nos íbamos a hallar a los caballos, se le hablaron de la finca. El señor no nos dijo nada. El señor nos miró, él como medio sonrió, pero él nunca nos habló nada. Miramos los caballos y eran los mismos, pero ya los caballos no estaban tan flacos como nosotros los habíamos mirado. Ya se le veía mucho la barriga y se le veía todo. Entonces yo le dije a la mujer, ya seguimos andando, y yo le dije a la mujer, amor, esos caballos ya tan flacos, ya no están tan flacos, ¿cierto? Y la mujer me dijo,
No, yo miré lo mismo. Bueno, entonces yo seguí derecho y yo no me quedé con la duda. Yo, amor, eso debe ser un duende que se está robando esos caballos. Le dije yo por molestar. Es que entre el amor me dijo, no, pero no te pongas con eso. Entonces nos devolvimos y el señor estaba ahí parado como esperándonos a que nosotros llegáramos otra vez donde él. Y nosotros le digo, esos caballos sí son suyos. Y entonces él me dijo, es que mírele la marca. Nosotros volvimos a parar a él, mírele la marca. En el cabestrillo de los caballos, que es por acá, por el hocico del caballo, tenía una marca. Y la marca decía 666. Daniel, yo sentí mucho susto, la verdad, y yo seguí con el carro. Y yo le dije a la mujer, no, si eso debe ser un duende o una bruja. Pero el señor, de muy pocas palabras, nos decía así como las palabras muy cortas. Bueno, entonces me metí yo por otra parte para salir otra vez al peaje, como si me estuviera devolviendo a dar la vuelta oriente. Cuando de un momento a otro, Daniel, el carro se me murió. Muy raro porque el carro es 2023, el carro está nuevo, casi nuevo, pues tiene un año de comprado, el carro llamamos a la aseguradora, el carro nos recogió, después como a la hora y media nos recogió y ya nos llevó pues la grúa hasta la casa del carro. Cuando nosotros ya llegamos, que el carro nos llevó, el carro de la aseguradora ya nos llevó hasta donde estaba el carro, yo me monté otra vez al carro y dije, pero ¿qué le pasaría? Le abrí el capó, le abrí todo, empecé pues a ver que de pronto no tuviera alguna fuga o alguna cosa. Prendí el carro y normal, como si nada hubiera pasado. Pikachu, buenas noches. ¿Qué me quiere compartir usted hasta ahora? ¿Cuál es su historia? Bienvenido. Pikachu. Pikachu. Hola que sí, claro que sí, Daniel, buenas noches. Buenas noches, Pikachu. Bienvenido. ¿Qué historia quiere contar? Gracias. Daniel, eso me sucedió cuando estaba en el ejército en el 2008, más o menos 2008-2006. Sí. Estaba yo por allá, por los lados del Cauca, exactamente en una parte que se llama Monterredondo, bien arriba, con límites casi con el Huila. Por allá es puro territorio indígena, ¿no? Se ven mucho los guambianos, los paes, y ellos pues tienen sus creencias y su lengua como tal, ¿no? En ese tiempo estábamos cambuchando al lado de un camino de herradura y llegamos en la noche. Al día siguiente pues iba bajando una señora y, ay, ustedes no tienen víveres que me regalen. Nosotros veníamos de una operación y pues estábamos corticos de víveres. En ese tiempo estábamos muy cortos de víveres y el apoyo helicoportado se demoraba mucho para entrar al Cauca. Entonces, no, pues no, ahorita no tenemos. Y entonces, sí, entonces esta noche va a venir el Mojano. Y se iba riendo. Pues esa noche nos robaron parte de los víveres, se nos llevaron una remesa y entonces recuerdo que estábamos a cargo de un sargento
Ospina. No, ¿cómo los van a robar? ¿Quién se robó? Eso fue un animal. Entonces ya al otro día pasó otra vez la señora y lo mismo. ¿Qué remesa tiene? ¿Por qué no me da remesa? No, es que no tenemos, estamos corticos. Hoy viene el mojano y los va a robar. Pues así pasó casi unos 4 días hasta que tocó que darle una remesa a la señora porque nos robaban y no nos dábamos cuenta quién nos robaba. Poníamos los centinelas, pero usted sabe que cuando hay un despliegue militar, pues la gente por lo regular omite meterse por ahí porque es personal armado, pues como tal. Y nos robaban, Daniel, nos robaban y no nos dábamos cuenta cómo nos robaban. Y nos robaban la remesa. Se nos metían a robarnos la remesa. Entonces decía la señora que, pues, resultó que ella era el mojano. El mojano es una persona que tiene el don de convertirse en un animal y puede hacer sus fechorías y vuelve a ser humano, hasta donde tengo entendido, pues. Esa era la historia que tenía Daniel. Pues muchas gracias, amigo militar Pikachu, que aparece contando esta historia. Ayer tuvimos también un sargento invitado en el cartel paranormal que contó historias fabulosas, fabulosas por ejemplo, ahí les dejé un clip en TikTok que cuando habló de los cruzados, de los rezados. Pues mi hermano, yo soy guardia de seguridad. Sí. Sí, pero esto sucedió, fue en una casa donde yo estaba viviendo. Resulta de que mi hija de 17 años dormía en su habitación sola y ella sí me llamaba y me decía, pa, en la madrugada me tocan la ventana. Yo no le creía. Sí. Entonces yo le dije, no, ni eso es cosa suya. No, papá, es que me tocan la ventana. Y le dije, mami, ¿cómo se van a parar ahí a tocar en la ventana si el que se pare ahí no alcanza porque es que la ventana no tiene por fuera por dónde pararse? Hermano, yo no le creía y ella todas las noches era sentada conmigo en la cama y yo me venía a trabajar y mi esposa quedaba allá. Hasta que un día en la mañana ella se levanta y me dice, pa, mire, yo anoche no pude dormir, anoche me acosté, y entraron al cuarto y me aruñaron la espalda. Hermano, cuando él me muestra la espalda, la tenía toda aruñada, hermano. La habían aruñado toda en la noche. Sí. Ese día en la noche yo no trabajé de noche, sino me quedé en la casa. Hermano, yo tuve como una parálisis de sueño porque mi esposa dice que yo peleaba con alguien, pero yo sentía era como una vaina extraña, como un espíritu malo, hermano, pero que yo en la parálisis de sueño, yo me bajé del tercer piso al segundo donde duermen mis hijos y los subí a la habitación de nosotros. Mi esposa decía que yo manoteaba acostado en la cama peleando con algo. Esa casa tenía algo, hermano, hasta que me tocó eso, para que dejaran de molestar a mi hija. Un día fuimos a misa y le comenté al padre, y el padre, ella no es bautizada porque ya con la abuela son testigos de Jehová. Entonces yo soy muy católico, se la presenté al padre y el padre la hizo, lo que hizo fue ungirla, la ungió en la frente con el aceite.
Mano, y ella dice que de esa vez dejó de sentir eso ahí en la casa. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Daniel, mira, yo trabajo como guardia de seguridad. Aproximadamente hace un mes me llama la empresa, yo estaba como guardia disponible en el momento. Sí. La empresa me llama y me dice de que había una novedad la que teníamos que cubrir. Un compañero no se presentó en el puesto, no quiso prestar el servicio y como era disponible yo tenía que presentarme, cubrir la novedad. Listo, Daniel, yo llego, es un conjunto residencial bastante grande. Eran 2 guardas, pero como el compañero no se presentó, solamente estaba yo solo. Daniel, en el momento que yo llego, recibo, no conozco a nadie. No conozco a nadie acá en el conjunto. Yo llego, recibo puesto normal por ahí tipo 5 de la tarde, 5:30 de la tarde. Ya cuando eran como 7:30, sí, 7:30 de la tarde, salgo a pasar la ronda como normal. Salgo para hacer una ronda. Yo en ese momento me siento un poco, digamos que, como que angustiado, como con sed. No me sentía bien. Yo enseguida dije voy a beber agua para ver si de pronto se me pasa la maluquera. Listo, Daniel, yo me voy para la garita, me voy a beber agua a la garita. Cuando estoy bebiendo, cuando me termino de beber el agua, miro hacia la izquierda, hacia el lado de la garita donde estamos nosotros. Ahí en la garita hay una casa. Y esa casa yo llegué y la vi sola, no vi a nadie. Cuando yo recibí el puesto, no vi a nadie en la casa. Y listo, yo estoy bebiéndome el agua. Cuando termino de beber el agua, miro para esa casa. En esa casa hay un jardín, ahí cerca de la garita de nosotros hay un jardincito. Yo miro para allá y dentro del jardín veo una señora, pero como yo cuando recibí puesto, nadie me dijo vi la casa sola, nadie me dijo nada. A mí lo primero que se me pasó por la mente fue que la muchacha se había metido a llevarse las flores, porque hay un jardín, hay unas flores. Y yo salgo de la garita para preguntarle a la muchacha si ella vivía ahí. Cuando yo salgo de la garita, que voy para el jardín, ya la muchacha no estaba. O sea, yo en el momento me quedé como que, me entró como que como me quedé como agitado. Por decirlo así, me quedé como que agitado. Yo en el momento, yo como que vi que está pasando, ¿ya? Y listo, y así, Dani, que yo entré como un intervalo como de 15 a 10 segundos, que yo quedé como que ahí paralizado, no me dio ni para correr, ni para hacer nada, sino que me quedé ahí como que pensando, ¿qué vi? ¿Qué será? ¿Qué está pasando? Listo, ya cuando ya reacciono, cierro la garita y salgo a caminar porque me dio miedo en el instante, o sea, me asustó. Salgo a caminar, tirándole mente, yo, bueno, ¿qué habrá pasado? Listo, Dani, quedó la cosa así, ya tipo por ahí como a la media hora, los ojos se me empezaron como que a poner como que pañosos, como con lágrimas, como cuando uno llora y le quedan los ojos así llenos de lágrimas. Así tenía yo los ojos. Acá el administrador, él cuando son tipo 10, 11 de la noche, él nos llama. Sí. Él tiene una hermana con silla de ruedas, entonces él nos pide ayuda para que uno la pase para su cuarto. Listo, cuando él me llama, que ya estoy con él que bueno, yo le comento lo que vi y él me dice, Alfaro, ¿qué vestimenta tenía la muchacha que viste? Yo le dije, no, jefe, ella tenía una blusa azul, fue lo que le alcancé a ver, una blusa azul con figuritas blancas. Y él me dice, bueno, en esa casa ahora mismo no hay nadie,
porque los propietarios de esa casa están en Canadá. Y la muchacha que tuviste es la esposa del doctor del dueño de la casa. Y ella falleció hace un mes. Fue lo que me dijo el administrador. Y yo apenas lo que tenía ahí, lo que tenía en el conjunto apenas era como 2 horitas apenas era lo que yo llevaba. Yo no sabía nada, nadie me había contado nada. Y cuando en medio así a mí los pelos se me pusieron de punta, la verdad yo entré así como que en un estado como que, o sea, me puse bastante nervioso ya. Bueno, listo, quedó así. Yo seguí pasando toda la noche. No me acerqué en toda la noche por esa garita, por esa casa, no me acerqué en toda la noche. Me mamó un frío caminando acá toda la noche. Listo, afuera. Yo le comento al compañero cuando él me recibe en la mañana y él me dice, no, sí, la muchacha que vivía ahí usaba mucho una blusa azul. Bueno, para no alargarte más el cuento, cuando yo recibo en la tarde, nuevamente, para iniciar mi turno de noche, ya en la casa habían personas. Ya habían personas. El compañero viene y me dice, espérate un momento que yo te voy a llamar. Voy a llamar al hijo de la muchacha que murió, de la señora que murió. Y cuando sale el hijo de la señora, yo le comento lo que vi y cómo la vi. Y él me dice, bueno, mira, espérame que te voy a mostrar algo. El señor me saca la blusa que la persona que yo vi tenía puesta, que tenía puesta la mamá. Él me dijo, esta era su blusa favorita. Y ya antes de morir, ella, o sea, el día que ella murió, ella tenía puesta como que esa blusa. Y el señor me la sacó así en un gancho, el hijo de la señora, y me la mostró. O sea, yo quedé, cuando yo la vi así, yo como que esta es la misma, o sea, real. Y ya como a los 4 o 5 días, yo estoy en mi casa. Daniel, yo sueño con la señora nuevamente, o sea, yo soñé que ella me estaba viendo a mí. Sí. Y yo siempre, cuando me toca así el turno de día, yo siempre me peto tipo 4, o sea, a las 4 en punto de la mañana, o sea, la alarma siempre me suena a esa hora. Cuando yo sueño con ella, que yo la veo, ella en el sueño tenía una víscera amarilla, eso ella se lo colocaba para hacer jardín, cuando el sol estaba caliente, ella se la colocaba para que no le diera sol en la cara y eso, porque el sol estaba caliente, era amarilla. Yo la veo en el sueño así. Y esto yo recuerdo, vengo a trabajar normal, me encuentro al hijo acá en el puesto, me lo encuentro acá en el conjunto. Y le comento, mire, soñé con su mamá y en el sueño yo le vi una víscera amarilla. Y el señor me dijo, bueno, ya te la saco. Y se entró a la casa y sacó la víscera. Era una víscera amarilla. Y en medio de ella se la colocaba cuando iba a hacer jardín. Y yo aquí en este conjunto no conozco a nadie. Y mira todo lo que me pasó realmente. Y él me dijo, no, de pronto mi mamá, ella no es mala, no sé por qué se está manifestado. Pero no le tengan miedo, pero la verdad fue una experiencia bastante tenebrosa que me asustó bastante. Quiero saludar a alguien en la línea telefónica. La Mega, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, señor. ¿Cuál es su historia? Bueno, quisiera de pronto omitir mi nombre. No hay, porque, pues, no hay problema. fue algo muy delicado. Bueno, yo les cuento que hace un par de años, hace unos años, yo era guarda de seguridad. Digamos en un cementerio famoso de aquí de la ciudad de Bogotá. Lo que sucedió pues es algo que todavía me causa mucho temor, me causa mucha desazón por lo que me pasó.
Eh, unos días estábamos prestando seguridad en la noche en este cementerio y llegaron unas camionetas muy bonitas, unas camionetas muy bonitas, Sí, en donde nos había notificado, pues digamos, nuestro jefe de la empresa, que iban a venir unas personas en la noche, cosa de que nunca se da pues en los cementerios, porque pues nosotros teníamos en esa época el horario hasta las 4:30, 5 de la tarde máximo, para sacar a las personas del cementerio. Es cierto que en el cementerio sí se escuchan lamentos, y lo que más asusta en un cementerio es cuando, digamos, una persona cuando fallece explota ya por su descomposición. Pero nosotros hacíamos las rondas en bicicleta, no había ningún temor de nada. Esa noche cuando llegaron, pues digamos, estas personas en la camioneta, en esas camionetas, es que contarlo incluso me genera como temblor, me genera como miedo. Se bajaron unas personas muy amables y llegaron y nos dijeron, señores, ustedes, pues, ¿qué actividades hacen? Nosotros les decíamos, no, nosotros hacemos la ronda pues en el cementerio, a cada cierto tiempo, revisar porque pues hay muchas personas que se pueden meter o que tiran cosas dentro del cementerio. Entonces ellos llegaron y nos preguntaron, y jóvenes, ¿ustedes qué les gustaría comer esta noche? Lo que ustedes quieran, nosotros se lo traemos. Bueno, nosotros pedimos comida, ellos nos dijeron que nos quedáramos. Recuerdo que teníamos una televisión donde veíamos pues, televisión, nos quedamos con esas personas, pero entonces salimos a dar nuestra última ronda, autorizados por ellos, y se bajaron unas personas sumamente muy bien vestidas, con unos collares que de verdad se representaba que tenían dinero porque eran collares en oro, y con unas vestimentas como peculiares, tenían como, digamos, como te digo, como un mantel puesto en la cintura. Eran prendas que, digamos, desconocíamos. sí. Las personas entraron en la noche al cementerio. Obviamente las personas que nos dijeron, no, nosotros les invitamos la comida, se quedaron con nosotros, no nos dejaron salir más del puesto, nos quedamos viendo pues nosotros televisión y comiendo con ellos. Y alrededor de las 4 de la mañana llegaron, se despidieron muy amablemente y ahí pasó todo. Al siguiente día nosotros nos tocaba, en esa época nosotros no éramos que cambiáramos de turno, sino que nos tocaba siempre de noche. Nos tocaba 4 noches, otros compañeros otras 4 noches, y éramos rotando, digamos así. Lo más espeluznante fue lo que pasó en los días posteriores a cuando llegaron estas personas. Creo que de pronto ustedes en su conocimiento saben de qué cementerio estoy hablando. Y empezamos a ver ya personas, almas, podemos decirlo, o ánimas, y se sentaban en las tumbas. En este cementerio que estoy nombrando, pues hay, digamos, figuras representativas que varias personas pues creen en ellas,
disculparán el nerviosismo, pero nosotros veíamos cómo las figuras o cómo ciertos monumentos dentro del cementerio incluso cobraban vida. Escuchábamos cuando pasábamos por las bóvedas cómo sentíamos golpes dentro de las bóvedas. Esto nos causó demasiado susto. Y lo más extraño es que en el cementerio hay una ubicación de los NNs. Era el lugar más tranquilo para estar. No podíamos estar tranquilos. Sinceramente, estuve en ese trabajo también por mucha necesidad, porque no podía dejar mi trabajo. Mis compañeros que estaban conmigo renunciaron, incluso no solamente quedamos dos compañeros, quedamos un compañero y yo, que teníamos que hacer, digamos, todo el recorrido, totalmente asustados. Y eran personas que se presentaban con trajes muy típicos de las épocas en donde habían fallecido. Y lo más curioso es que estas personas estaban representadas, no sabíamos, disculpen la ignorancia que tenía yo en ese tiempo, que eran personas con el culto masón. Cuando empezamos a indagar, a pedir explicaciones, porque ya no soportábamos estar más en esta situación, en donde incluso las personas que pasaban junto al cementerio corrían de cosas que estaban pasando. La cuestión fue que llegaron y nos dijeron, un mes y medio después, volvieron estas personas, nos volvieron a decir, van a volver a venir estas personas. Y una de las personas que nos dijo a nosotros que quieren comer, que quieren hacer, volvió a hacernos la misma pregunta, a quedarnos ahí, y nos explicó que efectivamente ellos protegían a personas que pertenecen al culto masón. Y ellos nos decían que los masones fueron expuestos, digamos, públicamente. Entonces, que ellos decían cosas como, que el culto era solamente esto, que el culto era como de conocimiento, toda esta cuestión, pero que sí tenían un contacto directo, pues, con entidades o con cosas que sinceramente desconozco. Ellos fueron ese día, hicieron sus cosas. Lo más extraño era que dentro del cementerio habían cámaras de video. Nosotros no teníamos acceso a las cámaras de video, pero sí el personal que estaba en la central, y nos decían que siempre de 11:30 o faltando un cuarto para las 12, aproximadamente a las 4 de la mañana, la señal de las cámaras se desaparecía, que lo único que quedaba en registro de nosotros era, en esa época nosotros teníamos, era unos celulares Avantel, que eran con lo que nosotros hacíamos el reporte pues a la debida empresa, y nosotros llamábamos a la empresa a notificar lo que estaba pasando. Nosotros hacíamos el recorrido en bicicletas, y el único lugar donde nosotros nos sentíamos seguros, en donde no nos pasaba nada, era en el área de los NN, donde llegaban y hacían
sacaban los cuerpos para posteriormente enterrarlos en fosas o cremarlos, que eran los cuerpos que nadie iba a reclamar. Era el único lugar donde nosotros nos sentíamos seguros. Nosotros vimos personas de época con barba, veíamos mujeres vestidas con vestidos de épocas de hace muchos años, de los 30, de los 40. Veíamos niños, escuchábamos cómo en las bóvedas nos golpeaban. Veíamos a personas que nos salían por las columnas. Veíamos cómo creo que hay una estatua muy representativa aquí en Bogotá que todos de pronto la han escuchado, sobre dos niñas que tienen un nombre, no sé si es francés o europeo, y estas estatuas se movían. Había una estatua que la representa un personaje muy famoso de Bogotá, que es el Pensador, que no es la propia persona. Esta estatua la escuchábamos hablar. Veíamos cómo la Virgen llegaba y movía sus manos y sus dedos. No entrábamos a esa parte del cementerio porque ya nos daba demasiado miedo. Hacíamos el recorrido alrededor del cementerio. Y después de que fueron estas personas de nuevo a hacer eso, se calmaron las cosas. No volvimos a tener esas experiencias. Y fue algo sumamente horripilante llegar al trabajo y uno saber de que lo van a asustar ese día. Y uno no poder renunciar, no poder dejar las cosas por esa necesidad. Y la empresa, lo único que nos decía era nosotros, no tengan miedo, que eso no va a pasar nada. Y es por eso que yo veo una persona que puede ser con algún símbolo de los masones, porque en esa época desconocía los símbolos masones. Yo veo una persona con eso y le tengo supremamente pánico a esas personas. Pues mi historia pasó hace 15 años, es una historia real que quería contárselo a usted porque quiero que valoren mucho la familia, la mamá de uno, de todos ustedes, porque eso comenzó hace como 15 años, que fue lo que pasó en la historia. Nosotros vivimos en el norte de Santander y una mujer se enamoró de mi papá, una vecina. Entonces comenzó a hacerle brujería a mi mamá. ¿Cómo le hizo brujería? La enterró en 3 cementerios. Aparte de eso, le colocó un espíritu para que la matara literalmente, lentamente. Entonces, de ahí radica todo. Quería comentarle pues esa situación porque para que me entiendan por qué quiero contar eso. Entonces, eso comienza de que mi mamá comienza a enflacar poco a poco hasta pesar 45 kilos. Mi mamá no podía dormir en las noches porque a cada rato sentía que le tiraban una piedra en el techo. Sentía que caía la piedra y volvía y caía al piso. Volvía, la tiraban y volvía a caer al piso. Así la tenían casi todas las noches.
Otras situaciones pasaban que mi mamá estaba dormida y le hablaban por el oído. Otra situación que les pasaba era que ella podía estar en el cuarto y después de las 12 de la noche sentía que pasaba un caballo, llegaba a la esquina, volvía y se volvía y la tenían así siempre. En un momento ella, cuando escuchó que cayó como especie de un chulo al techo, mi mamá les dijo que vinieran por sal a eso, lo que dijo la anterior muchacha, que se puso grosera con ella y les dijo que mañana vinieran por sal. Las señoras al otro día vinieron por sal, pero las únicas que la vieron a las brujas fue mi mamá. Eran dos señoras bajitas, agarradas de la mano, pero en ningún momento las señoras pidieron sal, sino no sé cómo harían pasar por el porche y llegaron a mitad de la sala. En la mitad de la sala mi nona estaba en la cocina, pero mi nona nunca volteó para el lado donde mi mamá, sino siempre se mantuvo de espaldas donde estaban pues las brujas. Pues eso creo que es así. Entonces mi mamá les preguntaba que qué necesitaban o qué querían que les necesitaba y que quién eran ellas, y pues nunca contestaron. Duraron como 3 minutos y salieron nuevamente de la casa. Aparte de eso, nosotros como ya habían pasado varias situaciones, le pedimos ayuda a Jesús Bendiverse. Sí, es un padre de Norte de Santander muy famoso, que es el único que está capacitado para hacer exorcismo. Ok. Entonces Jesús Bendiverso es un padre que trabaja en un colegio muy prestigioso de Norte de Santander que se llama Instituto Técnico Nacional de Comercio. Entonces ese día fueron pues mi persona, mi papá y mi mamá para mirar a ver qué le pasaba. Entonces el padre nos pidió unas velas y ciertos materiales que necesitaba. A los 8 días volvimos nuevamente y el padre la acostó en una sábana en todo el piso y 4 velas alrededor. Es impresionante, Dani, la maldad que tiene la gente, porque es tan frustrante ver la persona que uno más quiere en esta vida elevarse, acostada literalmente, y que 4 personas encima de ella no fueran capaces de volverla al piso. O sea, la vio usted y las demás personas la vieron levitar. Levitar, sí, señor. Y hablaba en voces y en lenguas que no eran comunes en esta época. A lo último, el padre se pudo comunicar con el fantasma literal y le dijo que pues él no iba a salir del cuerpo de mi mamá hasta que la viera muerta, porque esa era la misión de él. Entonces el padre pues duró como 1 hora la sesión. Nosotros, el padre nos dijo que comenzáramos a orar en ese espacio que estábamos. Nos dijo que nunca nos fuéramos a acercar a ella a ayudar a bajarla al piso, sí, porque si en algún momento ella se liberaba o les ganaba de fuerza a las 4 personas que le estaban ayudando al padre, nos podía matar.
es decir, destrozar porque no era ella misma. Entonces pasó eso así. Siguieron pasando y nos tocó ir como a 3 rituales más hasta que el padre dijo, listo, ya está acabado esto, pero sí tienen que devolverle lo que le colocaron a su mamá a la persona que le hizo eso. Nosotros la verdad no somos personas malas ni nada por el estilo. Y mi mamá le dijo que no, ¿por qué? Que a pesar de que ella le habían hecho eso, que por qué iba a hacer eso. Entonces dijo, esa es la única solución para poder liberar el mal. Esa era mi historia, Dani. Espero que le haya gustado. Es una historia real. Es una historia que nos pasó y de verdad es pero tan duro esa situación. Muy bien, puede contar una historia. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, Dani. Bienvenido, señor. ¿Cuál es su historia? Dani, me reservo el nombre, pues, por temas, pues, por la historia que voy a contar. Adelante. A ver, Dani, yo hace muchos años, hace como 5 años, trabajaba en un centro comercial muy conocido en Bogotá. ¿Me puede hablar un poco más fuerte, amigo? Le agradezco. Hace 5 años yo trabajaba en un centro comercial muy conocido en Bogotá. Sí. No sé si puedo decir el nombre. Si usted quiere, dígalo. Bueno, Unicentro Occidente, que se queda por la calle 80. No sé si ha ido, Dani. Ok. ¿Dani ha ido a ese centro comercial? Sí. Ah, ok. Entonces yo trabajaba en la parte de servicio al cliente, Ok. como en los parqueaderos. Allá hay, digamos, 2 trabajos, los de seguridad, que son los celadores, las personas de guardas, y Sí. los de servicio al cliente, que estamos también ahí como apoyando. Ok. Hace muchos años, cuando yo trabajaba en ese centro comercial, pasaban cosas muy extrañas. Imagínense, Dani, que allá asustaban más que todo como en la parte del segundo piso. Ahí asustaban, como yo les explico. ¿Usted conoce los cines de ese centro comercial? El Cine Colombia. El cine como tal no, pero ¿qué pasaba allí? Allá había digamos, a las personas de seguridad los asustaban demasiado. ¿Qué les hacían? Cuando eran por ahí cuando tienen esos turnos de noche, Sí. se les aparecían como unos entes, unos fantasmas, más que todo por los cines. Había una chica que yo estaba trabajando ahí y yo llegué a trabajar el otro día y la chica renunció porque decía que le tocaron el hombro con una mano peluda. ¿Y usted alguna vez vio un fantasma? Sí, allá en Unicentro sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era el fantasma que usted vio? Vi unas sombras, yo estaba en la parte de los parqueaderos, vi unas sombras y como blancas, y cuando me acercaba se desaparecían. Y vi como una lucecita también. Entonces pasaban muchas cosas muy extrañas en ese centro comercial, inclusive las personas digamos, los de los centros comerciales ponían las quejas. Y también las empresas de seguridad ponían mucho las quejas. ¿Y qué decían los responsables, no sé, la administración o algo frente a esas quejas y la actividad paranormal? Decían que las empresas de seguridad no duraban
más de 2 meses y se iban, porque el personal siempre renunciaba. Pues yo como no trabajaba como tal, como la parte digamos, de los celadores, yo trabajaba directamente con el centro comercial, pero pues éramos como un apoyo. Ellos ponían las quejas por cada empresa de seguridad, que qué pasaba ahí, que por qué asustaban tanto a la gente que se aburría. ¿Y usted se aguantó esa actividad paranormal o también renunció? ¿O qué hizo usted que también vio los fantasmas? No, imagínese, Dani, que pasó algo más. Hubieron demandas y todo, pues por eso no quiero dar mi nombre. La gente, las empresas de seguridad demandaban porque la gente no se aguantaba. Entonces estaban diciendo que llevaban como un exorcista o algo así para ver qué era lo que pasaba. En las cámaras había una persona que trabajaba, digamos, directamente con Unicentro Occidente. Una vez al coordinador, me acuerdo que se llamaba Mauricio, en los baños se le apareció un niño en una esquina. Y ese man pegó un grito y ellos tienen los videos en las cámaras, pero ellos son muy celosos con ese tema. Una vez no los mostraron. Entonces efectivamente en la esquina se apareció un niño y el man entrando ahí al baño. Se veían luces también. Se veían como entes. Y eso están en los videos. Es más, ustedes deberían ir a hacer un programa ya. No, créame que no nos prestan el lugar. Yo sí creo. Pero pues, ellos son muy reservados con ese tema. Por eso, créame que ningún centro comercial no le va a decir a usted, vengan y busquen fantasmas. Créame que he hecho el intento en muchos lugares de Colombia y cierran las puertas. Pero ¿sabe qué descubrieron, Dani? Digamos, como la historia de ese centro comercial, creo que está construido sobre una huaca de una tribu indígena, creo que son los de los Bachué. Porque cuando hicieron el centro comercial, me contaban que encontraron orfebrería. Orfebrería quiere decir esculturas, cerámicas, cuando estaban en plena construcción de ese centro comercial. Pues yo dejé de trabajar hace muchos años allá. No sé cómo seguirá la cuestión. Y sí, es una realidad. Mucha gente nos dice, venga, vayan y hagan recorridos paranormales en X o Y lugares donde asustan. Créame que Colombia sigue siendo uno de los países más reservados con esos temas. Nos ven como el diablo. Entonces lo ven a uno como, claro, la gente lleva escondidas al padrecito para echar el agua bendita y hacer la oración y que nadie se entere. Pero ya era un programa como La Mega y que vamos a transmitir y todo, pónganle un poquito de lógica. ¿Quién va a querer que a través de La Mega, a través de redes sociales, digan que hay actividad paranormal en un sitio? Espantan a los clientes. Claro, muchos dirían, uy, yo iría feliz. Esos son pocos. Pero créanme que estamos en un país muy católico y donde la gente ve todas cosas como el demonio, como eso son cosas del diablo. O vinieron acá y se empeoraron las cosas. Y muchos administradores, muchos jefes, dueños de lugares dicen no, esos temas déjenlos de lejitos, porque primero la gente empieza a ir, que nos ha pasado, que tristemente vamos a un sitio a hacer de manera seria recorridos como nos pasaba en Armero, y después van grupos que se dedican a la actividad paranormal, pero a hacer shows, y terminan cerrando las puertas a todo el mundo. Porque esos que hacen shows van y dicen que está el diablo, que está el mismísimo Belcebú, que los jalaron, que corrieron, que mil cosas, y entonces lo que siembran es miedo. Entonces la gente dice, ay, vinieron esos y mejor dicho apareció hasta el coco, eso mejor no. Y cuando va al cartel paranormal, que lo hacemos de manera seria, que nunca encontramos ni un fantasma, pues nos dicen, no señor,
porque la gente se alborota, empiezan a hablar de ese lugar, empiezan la gente hoy en día con las redes sociales, los youtubers y todo a meterse por la ventana, a ir de manera ilegal. Y créame que a un dueño de un lugar no le favorece eso en nada. Vaya después, venda usted un lugar, un apartamento, un local que coja fama que asusta. Es muy difícil. Por eso nos cuesta muchísimo hacer recorridos paranormales en Colombia. En otros países es más abierto al tema. Aquí cada rato un oyente hace recorridos desde el Japón, otros de Suecia, y los lugares están abiertos y no pasa nada. Aquí en Colombia, créanme que es muy difícil. Los hacen youtubers bajo cuerda y todo. ¿Cuál es el problema nuestro? Que no somos un medio de comunicación. Y como medio de comunicación no podemos entrar por la ventana a un sitio como si hace un youtuber. Claro, el youtuber también se expone a que lo demanden por invasión a propiedad privada. Pero nosotros, pues obviamente mañana es más fácil ubicar aquí a RCN Radio y decir, oiga, es que el tal Tripas, no, se metió por una ventana a mi establecimiento a buscar fantasmas. Sí, qué chimba, me debe tanta platica, porque eso vale el arriendo de 1 hora, 2 horas o 3 horas que estuvo. Entonces, quiero explicar eso porque mucha gente me dice, Dani, vaya a tal sitio que es que un youtuber fue. Cuando uno pertenece a un medio y todo esto, me clavan mañana una demanda. Invasión a propiedad privada. Imagínese usted ser dueño de un local que tenga ya abandonado, todo grafiteado, vuelto nada, con cruces, calaveras, en fin. Y que el dueño de ese local diga, Tres Palacios se metió en mi propiedad. ¡Qué bonito! ¡Qué papayazo! Señor Tres Palacios, me dé 100 millones de pesos. Que vale el alquiler de mi lugar 3 horas, que fue lo que usted transmitió en sus redes.